En total son 21 versículos que se pueden estructurar en 7 parágrafos y en este orden las vamos a ir charlando, las vamos a ir viendo. El relato de los 7 días fue escrito aproximadamente alrededor del siglo V a.C. y el segundo relato que veremos hoy en el siglo X a.C. Es decir, que este segundo relato de la creación es más antiguo que el primero, de los 7 días. Si leemos el primer relato de la creación, notamos que el hombre, Adán, fue creado en el 6º día. ¿Se acuerdan? Y es el punto final de la creación. No hay más creación después del hombre. Es la síntesis de una evolución en un cierto tiempo y espacio. En el segundo relato, que vamos a ver ahora, que empieza ahora, Adán es el principio y el centro de la creación. Está centrado sobre el hombre y su relación con Dios. Está centrado también sobre nuestra condición humana, la iniciación de nuestra vida, los orígenes de nuestra existencia en relación con Dios, con la mujer, con la tierra, con las plantas y con los animales. Así, acá tenemos desarrollado la voluntad divina, con lugar y todo, es decir, no a través de palabras, sino a través de todo lo que tiene que ver con la vida. Dios les da, como dice la Gregorio Lisa, dice que el primer domicilio del hombre fue el paraíso. Es el principio de nuestras relaciones con todo lo viviente o lo que deberían ser. Y también con las principales direcciones de nuestra vida, es decir, de los primeros llamados a la existencia, a la armonía y comunión con todo lo creado. Nos da una revelación más profunda sobre los misterios de la condición humana, personal y comunitaria. Aunque esto va a terminar con 2 personas nada más, pero igual ya es comunitario. Aquí aparece el aspecto más inmanente de Dios, es decir, el Dios que se acerca, el Dios más misericordioso. ¿Se acuerdan que en los 7 días vemos al Dios poderoso, el Dios que crea, con su poder, el Dios que, bueno, en algún momento va a hacer un cierto juicio también? Pero acá hay un Dios más, si bien ese Dios está, porque acá se lo va a nombrar como Adonai Elohim, o sea, como Señor nuestro Dios. Mi Señor es el nombre del aspecto más misericordioso divino, si lo podemos decir de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que empieza una relación. Dios se acerca más al hombre, no es una creación de la Trinidad que crea determinadas cosas, sino que a Dios vamos a ver cómo hasta con sus manos lo crea el hombre y demás, en una relación mucho más íntima. Y lo traducen los judíos, ya hablamos eso, como Adonai, ¿no? Se hace evidente la presencia de un Dios que busca y se acerca al hombre y tomando siempre la iniciativa. Y eso es muy importante. Estamos ¿cómo podría decir? En el principio al que hay que volver siempre, en tanto pecadores, en tanto nuestra debilidad, siempre hay que volver al primer amor. ¿Se acuerdan la carta que dice tienes que volver? Acepto que has peleado, has luchado contra los herejes, has hecho esto, todo maravilloso, pero tenés que volver a tu primer amor. Es más importante eso, porque cuando uno vuelve al primer amor, el amor de Dios es el que combate lo exterior, y no nosotros que cometemos errores. Y eso lo vamos a ver un poco acá también. En este texto está la primera proposición que Dios le hace al hombre, la primera proposición, que Monseñor Jean lo llama la Inmaculada Evolución. Es decir, si el hombre, Dios proponía y el hombre disponía y actuaba lo que Dios decía, esto seguía hasta la Inmaculada Evolución. Por eso la Madre de Dios, que es la que hizo realmente la Inmaculada Evolución, se la llama Inmaculada, entre otras razones.
En este texto está la primera proposición y son palabras fundamentales para toda la condición humana. Es la primera piedra de todas las alianzas que se van a hacer, que va a hacer Dios con el hombre a lo largo de los siglos. Aquí en el espacio y en el tiempo se nos manifiesta la voluntad de Dios y al mismo tiempo la lejanía dolorosa de la condición humana para los que leemos y para los que vamos a oír este texto. Monseñor dice que el primer capítulo, 7 días del Génesis, corresponde al ser. El paraíso, el pecado y la caída a la vida. Y Caín y Abel a la muerte. O sea que los 3 primeros capítulos, o sea que ahora estamos en el capítulo del medio, el de la vida. Es decir, que el primer relato se desarrolla en el plano metafísico, ya que la metafísica es la contemplación del ser. Y el segundo relato en el plano teológico, porque es Dios el que habla, Dios el que actúa y Dios el que propone una relación. Porque por encima del ser de la metafísica, con la teología nos iniciamos en la vida divina, donde Dios habla y actúa y nos sumerge en el conocimiento del Dios viviente que crea un alma viviente. Después lo que nosotros queremos hacer con esa alma que tenemos es nuestra decisión. Entonces vamos a leer el primer, Fernando, por favor. Ese es el primer texto. ¿Quién lo quiere leer? Despacito y tranquilo. ¿Lo leo? Dale. El día en que Yahvé Elohim... Adonai. El día en que Adonai Elohim hace la tierra y los cielos, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra. No había germinado ninguna hierba del campo, pues Adonai Elohim no había hecho llover sobre la tierra. No había humano para servir el humus, mas una fuerza húmeda asciende del humus y abreva toda la faz del humus. Adonai Elohim forma al humano polvo del humus, insufla en sus narices aliento, soplo, espíritu de vida, y el humano es alma viviente. Digo las diferentes significaciones, de las diferentes maneras que se puede traducir. Se puede traducir como aliento, como soplo, como espíritu de vida. La misma palabra, ruach, en hebreo. Y el humano es alma viviente. ¿A qué les hace acordar el caos, el vacío, la tiniebla, el abismo y las aguas? ¿A qué parte de los 7 días? ¿Qué cosa? Apocalipsis. Sí, al día 1. ¿Se acuerdan cómo empieza el día 1? Y la tierra era caos y vacío, una tiniebla sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim aleteaba sobre la faz de las aguas. Con única diferencia, en el primer relato es el agua el elemento primordial, en el segundo relato aquí es la tierra como elemento primordial. En el primer relato, ese caos vacío inicial, esas aguas tenebrosas, como las llamamos, ya no son el no ser, como decían, son algo, aunque todavía no son el ser, no están diferenciadas, organizadas. Aquí la tierra virgen todavía no diferenciada, materia pre-evolución, esta tierra madre, esta es la tierra madre. La tierra común es nuestra hermana, no es nuestra madre. Yo digo que estuve presente en la fiesta de la Pachamama de Salta, justo cuando fui a buscar unas cosas con David, estaban haciendo la fiesta de la Pachamama, haciendo un agujero, ¿qué hacían? Y justo hablamos de eso, ¿no? La tierra es nuestra hermana, no es nuestra madre. Pero esta tierra, sí, porque somos tomados de la tierra, de alguna manera, por supuesto que no es nuestra madre nada creado por nosotros, porque Adán y Eva, y a través de ellos todos nosotros, estamos por encima de la tierra. Tenemos otro trabajo, no por encima en el sentido, a ver cómo lo puedo decir bien, estamos más evolucionados que la tierra.
En el primer relato, ese caos y vacío inicial, esas aguas tenebrosas, como las llama Señor John, ya no son el ser. Y aquí la tierra virgen todavía no diferenciada, materia pre-evolución, todavía no evolucionó, ya que tiene en sí el principio material de toda existencia, incluso la humana, porque Dios toma de la tierra para hacer el cuerpo del hombre, está atraída todavía, lo que no tiene es que no está atraída todavía hacia el otro. ¿Me explico? No hay nada que la relación y la traiga a la tierra hacia otro, no hay ninguna relación. ¿Me explico? Hacia otro ser creado. Sin embargo, de esta tierra virgen se eleva una fuerza húmeda que dice al final. Insufla en sus narices aliento de vida y el humano es alma viviente. Más una fuerza húmeda asciende del humus y abreva toda la faz del humus. ¿Qué es esa fuerza húmeda? Como dice San Juan de Saint-Denis, el único, ardiente, discreto deseo de Dios, deseo unificado, vuelto hacia el pensamiento y la vida divina. Si somos creados por el que la tierra lo tiene y lo ha transmitido cuando fuimos, y además porque después fuimos creados por las manos de Dios, con ese deseo que es el deseo de Dios, que es el único deseo, que después se ha multiplicado en múltiples deseos, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque estas palabras nos indican que en Adán ya tenemos impreso en las células y en la psiquis profunda ese deseo unificado, primordial, anterior a todo lo creado, dirigido hacia Dios. Es la fuente y el origen de todo deseo. La fuente y el origen de todo deseo es el deseo de Dios, sí, de crear al hombre. Exactamente. Este es el segundo parágrafo. ¿Alguien lo quiere leer? No leo. Adonai Elohim planta un jardín en Edén al oriente. Pone allí al humano que había formado. Adonai Elohim hace germinar del humus todo árbol deseable para la vista y bueno para comer. Y el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Está bien, está bien. No, está bien, hasta ahí, ahora proseguimos. Dios forma al humano como un alfarero. Toma la tierra, la arcilla, y con las manos forma el cuerpo del hombre. Toca con sus manos a esa tierra arcilla y va dándole forma según su imagen. No es cualquier forma la criatura. Construye a su criatura con las manos, con la mirada. Va terminando de dar forma a esa materia viva, colmada del deseo de Dios antes de su concepción. Comienza modelando la forma exterior y termina insuflándole el aliento de vida en las narices, es decir, en su interior, formando con ese aliento su interior. A la subida de ese vapor viviente, de ese deseo de vida, Dios responde dándole a Adán el aliento de vida. Uno asciende por el deseo de Dios y Dios nos sopla. Es un camino espiritual. Es la teoría esencial del ser humano lo que vamos a leer ahora, dando aquí el comienzo de la antropología bíblica. Adonai Elohim, exacto, Adonai Elohim forma al humano polvo del humus, insufla en sus narices aliento, soplo de vida y el humano es alma viviente. Es decir, tenés razón, sí. Polvo del humus es el cuerpo, es el aspecto físico de la naturaleza del mundo. El cuerpo contiene todo el condicionamiento biológico de la herencia animal totalmente determinado por la herencia, hasta nuestros días, desde el principio hasta nuestros días. El cuerpo... El polvo sí, viene y al polvo... Exactamente, tiene que ver con eso. En el momento exactamente. del entierro, sí, se dice eso, sí, como
Sí. Vuelves al polvo. Sí, y después decimos también, cuando hacemos la unción del miércoles santo, Del miércoles de ceniza. del miércoles ceniza, perdón, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Claro. ¿Se acuerdan cuando lo hacemos? Sí, sí, sí. El cuerpo es también una forma única en cada persona. Ningún cuerpo es idéntico a otro cuerpo, y esa forma preside todas las transformaciones en las distintas edades de cada uno. Desde la infancia hasta la vejez, seguimos siendo los mismos a pesar de los cambios de edad. Los mismos más viejos, pero seguimos siendo los mismos. Porque el cuerpo fundamentalmente es una forma. ¿Es? Una forma. ¿No es cierto? Alma viviente es el alma. Aunque esta palabra es utilizada en la Biblia para designar a los animales, indica el aspecto psicológico del hombre, totalmente condicionado por el medio y por el cuerpo desde el principio también. O sea, lo psicosomático, los que quieran encontrar libertad en lo psicosomático, que se olviden, porque estamos determinados por la herencia, estamos determinados por el pensamiento del siglo, del tiempo, estamos determinados por el pensamiento de nuestra familia, estamos totalmente determinados por eso. Es decir, ese es el trabajo. El trabajo sobre sí mismo es un trabajo sobre el alma, para sacarte todas esas cosas que no son tuyas, que lo vamos a ver al final con el mandamiento de Adán, que dice Adán al final. Aliento de vida es el espíritu humano. Es el centro profundo del ser psicosomático. Este espíritu es directamente creado por Dios en silencio, sin palabras, sin ninguna orden para que surja otro elemento. San Efrén el Sirio dice acerca de esta tríada antropológica, ahora sí, Efrén el Sirio dice: el alma es más preciosa que el cuerpo, y el espíritu más precioso que el alma, y la divinidad más escondida que el espíritu. Al final, el cuerpo revestirá la belleza del alma, el alma revestirá la belleza del espíritu, y el espíritu revestirá a su imagen misma la gloria divina. Esa es la edificación. El alma y el cuerpo están creados por Dios a través de una materia madre preexistente, que es esa tierra. Como el primer relato es el agua. Es decir, que están creados a través de la mediación de la herencia biológica. El espíritu está creado inmediatamente por Dios, sin intermediarios. Dios lo insufla directamente en nuestras narices hasta el día de hoy. Y podemos decir que se aloja en nuestro corazón, que es el centro de nuestro ser. Después viene la educación. Eso es distinto. Por eso hay la importancia de percibir la respiración, Sí, para quietar la mente, sí. porque es como que es lo más cercano para conectarse con lo sagrado. Claro, sí, además la oración del corazón es que con la respiración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Aspiramos el nombre de Dios, le entregamos nuestras faltas. Ten piedad de mi pecador. Podríamos decir con el Padre Jacques que el espíritu es como una fuente, como una raíz. Es silencioso y dinámico. Organiza, cura y purifica nuestra vida física y psíquica. Pero lo más importante es que nuestro espíritu no existe sin relación con el Espíritu Santo, salvo si nos apartamos deliberadamente de Dios. Porque el espíritu puede descender hacia el alma, pero como el espíritu es absoluto, va a generar en el alma cosas absolutas cuando son relativas. Por eso viene, digamos, no vamos a hablar un poco de eso, pero más o menos lo digo un poquito para que tengamos en cuenta que el espíritu, es decir, el alma debe ascender, espiritualizarse, el cuerpo debe adquirir las cualidades del alma,
y así, y el Espíritu a Dios, al Espíritu Santo. Esa es la evolución. Al Espíritu hay que llamarlo o viene solo. Primero que el Espíritu está, si no, no Está estarías siempre. viviendo. Primero da la vida, Ajá. primero. El nivel espiritual que estamos hablando ahora, que tiene que ver con una cierta evolución interior, es un encuentro, porque el Espíritu también te prepara para que lo llames, o te despierta para que lo llames, ¿no es cierto? Atento. Nosotros creemos, ay, sí, sentí que tenía esto, es el Espíritu Santo que, es decir, nos ayuda a decir, Abba Padre, como dice el apóstol Pablo. San Serafín de Sarov dice, que es el segundo texto, a partir del momento en el que Dios le dio el espíritu de vida, Adán se convirtió, según Moisés, en un alma viviente, es decir, totalmente semejante a Dios, eternamente inmortal. ¿A nadie le sorprende que está nombrando Serafín de Sarov a Moisés como que fue el escritor de esto? No, porque Moisés es muy posterior, muy anterior a San Serafín de Sarov. Lo que pasa es que en la antigüedad no había los derechos de autor. Claro, es decir, toda persona que escribe algo, el Espíritu Santo tiene que ver con eso, no es la persona. De tal manera de que al principio, durante los primeros siglos del cristianismo, todos hablaban de que era Moisés el que hizo las escrituras. ¿Me explico? Eso no quiere decir que haya sido... Y es importante más o menos tener los derechos de autor. Yo no lo hago. Porque es importante por muchas razones ahora en el mundo que vivimos, pero en realidad yo le pido a Dios, Señor, dame tu palabra para que la pueda transmitir, así que yo no considero que sea mío. Ahora seguramente le pongo cosas mías a la palabra de Dios, porque incluso los profetas no llegaban a poder transmitir la palabra completa de Dios, porque siempre pasa por la psicología de uno, pero cuanto más limpio esté uno de lo psicológico, no tomado como algo malo, pero de lo psicológico que puede meterse en la idea o en el pensamiento, mejor. Pero es Dios el que habla. Como que dice, poetas, solo Dios habla, dice, ¿cómo se llama? Machado. Hermoso poema. Es un poema chiquito, muy, muy hermoso, dice. No me acuerdo ahora cómo era. Y al final dice, son 4 líneas. Dice, poetas, solo Dios habla. Tanto el libro de la sabiduría como los padres de la iglesia dicen que el espíritu es uno, no es múltiple, es uno. Y nosotros podemos participar de ese espíritu de manera tangencial. Es decir, este es el espíritu que es toda la memoria de la vida humana. Toda la memoria completa está ahí. Nosotros participamos de ese espíritu tangencialmente, entramos en el espíritu. ¿Me explico? No sé cómo lo puedo decir más claro, porque estamos hablando. Pero participamos, es decir, nuestro espíritu es creado, pero hay un espíritu completo que es la memoria del Espíritu Santo, que el Señor nos recordará todo lo que yo dije, Señor. Esa memoria es el Espíritu Santo. En esa memoria nosotros participamos tangencialmente. Y Monseñor Jean dice que alguien de repente se puede conectar con esa memoria, con un ser o con algo que le pasó y puede confundirse con que eso fue esa persona en la anterioridad. ¿Me explico? No me quedó claro lo que dijiste. Vos, la memoria del Espíritu Santo. Sí, yo hablé. No, que justo estabas explicando eso. Claro, es decir, el Espíritu Una Santo memoria. es la memoria completa. Nosotros nos podemos conectar con algo de esa memoria en algún momento. Lo hizo Monseñor Jean. Y uno puede vivir lo que vivió esa persona en ese momento, pero eso no quiere decir que esa persona es la que vivió ese momento, sino que se conecta con ese espíritu.
¿Me explico? Un poquito complicado. Claro que es complicado. Ahora es como que uno puede participar de la experiencia que tuvo Moisés, pero uno no fue Moisés, una cosa así. Místico. Muchas Bueno, dejémoslo ahí. Yo lo digo fundamentalmente por el tema, por un tema que, bueno, dejémoslo ahí. El tema de la reencarnación, que muchos creen que Por ejemplo, Mata el Mezquín, que estuvo tanto tiempo orando, ponele que le puede haber pasado eso. No, que haya Matamesquil tenido- tenía otra cosa. Matamesquil leyó tanto con su corazón la Biblia que participó de la vida de esa gente. Estuve con Adán, dice, estuve con... Acompañó los tiempos bíblicos al mismo tiempo Sí, que sí, los profetas. de tanto que tenía la escritura metida adentro. Sí, es maravilloso. Es extraordinario eso. Digamos, ese espíritu, de ese espíritu nosotros participamos tangencialmente. Si queremos, podemos no participar, podemos descender a lo psicológico. Tanto el libro de la sabiduría como los padres de la iglesia dicen que el espíritu, ya está, eso ya lo dije, cuerpo, alma y espíritu es la mirada que se llama tricotomista, que avanza sobre la concepción dicotomista que es cuerpo y alma de los pensadores griegos, de Platón y de Aristóteles. Pero ojo, porque hay una visión que yo no la llamaría dicotomista, en la cual se habla de que el último aspecto del alma es el espíritu. Y también puede ser, porque cuando hablan del espíritu hablan exactamente igual. Y por otra parte, los padres, si uno quiere buscar específicamente qué es el espíritu, el alma, se va a encontrar con que los padres hablan del espíritu del hombre, del Espíritu Santo, indistintamente, y a veces no sabemos cuál es, de qué espíritu estamos hablando. Porque si hay una unión entre el hombre y el Espíritu Santo, por ejemplo, es muy difícil captar. Por eso, pero es una posición concreta, ¿no es cierto? Que lo van a escuchar en algún momento. La Iglesia Romana tiene mucho de eso, no toda, pero tiene mucho de ese tema. El libro de la sabiduría indica 21 cualidades del espíritu, y eso yo no lo escribí. Hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, claro, inalterable, amante del bien, agudo, incoercible, bien hecho, amante del hombre, firme, seguro, sereno, omnipotente, vigilante, penetrante. Wow. Vamos a la otra imagen, Fernando, por favor. Bueno, lo leo yo. Adonai Elohim planta un jardín en Edén al oriente. Pone allí al humano que había formado. Adonai Elohim hace germinar del humus todo árbol deseable para la vista y bueno para comer. Y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Yo lo que encontré con imágenes esto que esto no habla del árbol del conocimiento, pero son distintos. Este parágrafo corresponde a la formación del lugar donde va a habitar, al domicilio, como dice Gloria Elisa, del hombre, de los animales y de las plantas. Dios planta un jardín en Edén, nombre que significa delicias, y el primer elemento que surge en este jardín es el árbol. Dios lo hace surgir de la tierra. 3 tipos de árboles se describen. Todo árbol del jardín deseable para la vista y bueno para comer, es decir, que sirve como alimento para nuestros ojos y para nuestro estómago, porque deseable a la vista es para nuestros ojos, no para nuestro estómago, que es para comer, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Deseable para la vista es el alimento que la belleza produce en nuestra alma y en nuestro corazón. El alma se alimenta de la belleza, de las relaciones humanas,
de las artes. Digamos, ese es el alimento del alma, no es el mismo que el alimento del cuerpo, ¿no es cierto? El segundo árbol es el árbol de vida que está en medio del jardín, dice la penúltima línea, no están puestos dos. ¿Qué es ese árbol? Es el árbol de la comunión íntima y fecunda con el Señor. Es el arquetipo fundamental, el signo primordial de todas las alianzas que Dios va a hacer con el hombre, y es también un alimento espiritual. Creo que en la Ciudadela, Saint-Exupéry dice que el árbol es el prototipo de la unión entre el cielo y la tierra. El cielo por las ramas y las raíces por la tierra. El tercero es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ustedes lo van a leer está mucho traducido, muchas veces traducido como el bien y el mal. Ya que lo traducía como lo bueno y lo malo, porque el bien y el mal no es una creación, ¿no? Dios no crea el bien y el mal. Ahora uno con el bien puede hacer cosas malas y con el mal puede hacer cosas buenas. O sea, mejor lo bueno y lo malo. El texto no indica el lugar de este árbol, porque dice que el árbol de vida está en medio del jardín, pero el árbol del conocimiento y lo bueno no dice nada. Si avanzamos en la lectura que vamos a ver la vez que viene, Eva, cuando está en pleno diálogo con el maligno, le dice al maligno: comemos de todos los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis ni lo toquéis para no morir. Es decir, ahí nos está diciendo que ese árbol también está en el medio del jardín. ¿Se entiende? Está hablando del conocimiento de lo bueno y lo malo. Como nos enseña Juan de Saint-Denis, estos dos árboles están en el mismo lugar y en realidad son el mismo árbol. Y la tradición afirma que es en forma de cruz ese árbol. Es el árbol del conocimiento de Dios, que es la madera vertical, y el conocimiento del mundo, que es la manera horizontal. La rama vertical es el árbol de vida, la rama horizontal es el conocimiento de lo bueno y lo malo. Es el conocimiento de la creación. El árbol de vida unido con Dios. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, el conocimiento del mundo creado, de todo lo creado. El texto continúa diciéndonos que un río sale del jardín y se parte en 4 principios, en 4 brazos. Ahí lo tienen, incluso con el nombre, en esa imagen. Los nombres de los 4 ríos: Pillón, que significa torrente impetuoso; Gijón, que significa saltarín; Hiddekel, que es el Tigris, agudo, fuerte y rápido. Le digo lo que significa cada palabra, ¿no? Y Peirat, que es el Éufrates, fertilidad, majestuoso. Indican el desborde de la vitalidad divina que dona a ese lugar y a cada ser creado. Este río que sale de Edén representa la acción del Espíritu Santo como donador de las energías divinas. San Juan de Saint-Denis nos ofrece esta mirada mística. Cambiarlo al próximo. Es un texto, para mí es hermoso este texto, el primer texto. El Edén produce un río que se divide en 4 brazos en el paraíso. En realidad, el análisis de esos 4 cursos de agua nos muestra que se parecen singularmente: impetuoso, cambiante, violento, saltarín, rápido, precipitado, sonido agudo, fértil. Y hemos notado que estos 4 ríos son imagen de 4 donaciones de la gracia,
y la meditación de estos diversos movimientos nos comunica la plenitud de la verdad y el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué buscas en la iglesia? La plenitud de la verdad. ¿Se acuerdan? En general, estos 4 ríos de gracia se reparten los seres. En unos, el trabajo del Espíritu Santo provoca por excelencia la vitalidad. Clara Inés Serafín. La prontitud, el sentido agudo, la comprensión rápida como el relámpago. En otros constatamos un trabajo de fertilidad, de abundancia, de caridad hacia todos. Los últimos saltan ligeramente sin detenerse, cada vez más aéreos sobre las colinas de la contemplación. Es hermosísimo este texto, un texto místico, hermoso. San Cipriano de Cartago, entre muchos padres de la Iglesia, nos da una lectura significativa de los 4 ríos para nosotros los cristianos. Los ríos del Edén prefiguran simbólicamente a la Iglesia cristiana. La Iglesia es como un paraíso que produce árboles frutales dentro de sus muros. Estos árboles los riega ella por medio de 4 ríos que son los 4 evangelios, por los que se distribuye la gracia del bautismo con el agua de salvación y del cielo. Hermoso texto. Sí, muy bien. Este parágrafo termina con el versículo central de estos 7 parágrafos. El versículo central de todo el texto del paraíso, que siempre hay que ver el primero, el último y el del medio, pues son muy significativos cuando uno hace un estudio de un texto. Termina con el versículo central de estos 7 parágrafos, que va a ser la clave para comprender el relato de la caída. Dios deposita al humano en este jardín de delicias para servirlo y guardarlo. Es decir, lo superior debe servir a lo inferior. El primer verbo, servir, abad, en hebreo, significa al mismo tiempo trabajar, cultivar y servir. Y el segundo verbo, llamar, en hebreo significa guardar, observar y cuidar. Es una mirada amorosa hacia lo que uno se va a ocupar, ¿no es cierto? No es una mirada ríspida, condenatoria, rechazante, etc. Sea quien sea. El humano en relación directa con Dios recibe la vida en todas sus manifestaciones, y esa misma mirada y cuidado que recibe de Dios debe ofrecerlos a la creación, a la diversidad viviente que puebla el jardín. El hombre es invitado a ser un jardinero a imagen del jardinero divino. Adonai Elohim da un precepto al humano diciendo: de todo árbol del jardín comerás y comerás. Del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, pues el día que comas de él morirás y morirás. Es decir, que hay 2 acciones. Comerás y comerás, para siempre vas a comer. Y no comerás, no dice no comerás y no comerás, dice no comerás porque por el momento no se debería comer de ese árbol. Por eso dice, y lo malo no comerás, pues el día que comas de él morirás y morirás. Ya hemos oído que Dios ubica a Adán en el jardín para cultivarlo y guardarlo, y esa es la primera tarea en este jardín, construido por Dios. El hombre debe ejercitarse en el cuidado de la conservación y de todo lo que Adonai le ha confiado, tal cual hacemos hoy en este siglo con toda la naturaleza, ¿cierto? La cuidamos, la amamos, no nos aprovechamos para nada de ella. No hay palabras del humano, no hay diálogo todavía, esto es un monólogo, pero es un diálogo.
Adán no dialoga con Dios, pero responde con hechos. Dios dice y Adán hace. El primer modelo de diálogo con Dios con el hombre es que Dios dice y el hombre hace. Así nos evitamos a Caín y Abel y otros, lo que sigue. Estamos en el parágrafo central y ahora Dios le da un precepto al humano que contiene un aspecto positivo: comer. Comerás y comerás. No es negativo solamente. Primero es positivo. De todos los árboles del jardín vas a comer y comerás y comerás. Y un aspecto negativo: no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y además este precepto negativo viene acompañado de su consecuencia, que es la muerte. ¡Qué gracia, señores! Nos da a elegir y nos dice las consecuencias. Es una gracia divina. ¿Se dan cuenta? Y nosotros ahora todavía tenemos esa gracia, pero ahora tenemos que hacer un trabajo para discernir, que es más difícil. Y sobre todo ejercer la paciencia, pedir un signo, pedirle a Dios, rezarlo mucho, y en algún momento nos va a venir el discernimiento. Pero nunca actuar como actuamos todos. Es maravilloso este principio, es que Dios nos está diciendo: si haces esto, te va a hacer lo otro. Hacer lo que quieras, pues sos libre. Pero que nos dé la consecuencia, es una gracia. Y todavía existe eso. Cuando yo, muy pocas veces, he esperado, hice otra cosa. Llegué incluso a la conclusión directamente de que lo primero que me sale no lo tengo que hacer ni decir. Después verlo. ¿No es cierto? Yo planteo esto como una cosa de la vida común, ¿no? Nuestra. Este precepto tiene un límite. No todo se puede comer. Primer punto. Y el límite es muy importante en el camino de la semejanza con Dios. Toda la belleza y riqueza de la creación tiene como movimiento inicial el límite. Dios se limita para que nosotros crezcamos, etc. Dios se limita para que el otro sea. Entonces el hombre tiene que limitarse para que Dios crezca en él. Si queremos alcanzar la imagen y la semejanza. Nos encontramos con el primer no de la historia arquetípica, que viene acompañado de la consecuencia. Se manifiesta por primera vez la inhibición, y es interesante porque esta inhibición, que nosotros la vemos tan negativa últimamente, se es presentada como conservadora de vida. Si no comes vas a vivir, y si comes te vas a morir. ¿Me explico? No comer del árbol del conocimiento de la vida, porque comerlo generaría la muerte. Esto nos demuestra ante todo que la inhibición del deseo es tan importante para la vida como su realización. Es decir, que la multiplicación del deseo prematuro o sin sentido puede conducir a la muerte, y es lo que sucede muchas veces. El humano ahora tiene que emigrar a un camino interiorizado, porque hasta ahora tenía que hacer cosas exteriores, servir al jardín, hacer esto, hacer otro. Pero ahora tiene que obedecer, tiene que elegir y obedecer. Y ahora entramos un poco en lo interior del hombre. Dios empieza la construcción interior del hombre, la instrucción, como lo llamaba Jacques, en vez de ley, lo llamaba instrucción. De cultivar y guardar el jardín, tiene ahora que cultivar y guardar la palabra de Dios en su corazón para no olvidarse. Adonai Elohim le ha dado al humano su lugar para vivir, le ha provisto de todo alimento, alimento del cuerpo, con todo árbol bueno para comer, y el alimento del alma, todo árbol deseable para la vista, y el árbol de vida para alimento del espíritu. El árbol de la comunión del hombre con Dios es el alimento del espíritu. Habiéndose dado su lugar como rey de la creación, habiéndole dado Dios el lugar como rey de la creación, va a nombrar a los animales, etc. Ahora él va a limitar el lugar de Adán ocupando su lugar de padre. Adán es, digamos, entre comillas, el padre de la naturaleza, pero Adán tiene un padre
del hombre, que es el Padre. Dios ocupa, al decirle esto, su lugar de Padre. Esto sí, esto no. De educador, digamos. Aquí el Señor se manifiesta y se presenta como un Padre que protege al humano de la muerte. Pero no es un Padre que reprime ni amenaza, sino que advierte las consecuencias dando libertad de acción. Es justo y preciso. Porque si nosotros leemos como leemos nosotros, Dios le está diciendo, si haces eso te vas a morir. Y si haces, no es una amenaza. Le dice las consecuencias. Porque para crecer hay que limitarse. Elegir algo es abandonar lo otro. También hay un nuevo aprendizaje. Hasta ahora el humano conoce una sola dirección y a partir de este precepto aparece la posibilidad de dos direcciones donde tendrá que elegir. O uno u otro. Sin embargo, para poder elegir bien, el humano deberá contar con el conocimiento de las consecuencias. Y ese conocimiento es perfecto en Dios porque para poder ir más allá de la inmediatez de un acto se necesita una mirada más trascendente. ¿A dónde me lleva esta situación? Adán recibe la gracia de conocer las consecuencias y el Señor todavía continúa ofreciéndola mediante la oración y la perseverancia para evitar el apresuramiento de la decisión. El conocimiento de las consecuencias lleva hacia adelante, pero no tiene el sentido de adelantarse a los hechos. Como el proyecto del maligno, que le dice seréis como dioses, la próxima vez lo vamos a ver, sino que permite el discernimiento, la previsión. Y esto es una primera aproximación del hombre hacia el árbol del conocimiento que tiene que ver con el autoconocimiento que Dios le revela. Él conoce que de ese árbol puede ocurrirle dos cosas y que él tiene que decir, ahí empieza el autoconocimiento, porque soy yo el que voy a decidir y soy yo el que voy a cargar con las consecuencias. El humano es rey y responsable ante la creación. Es su responsabilidad cultivar y guardar el jardín que le fue confiado, pero al mismo tiempo debe aceptar el hecho de ser conducido por Dios. Las semillas de la palabra de Dios deben ser cultivadas y guardadas en su corazón para el fruto de la semejanza. Como se llamaba uno de los grandes maestros rabinos judíos, decía: el verdadero liderazgo, estaba hablando de Moisés, el verdadero liderazgo es el hecho de reconocer que puede dirigir en tanto es dirigido por Dios. Adán es iniciado en el ayuno, que va a ser el modo de inhibir el deseo excesivo del cuerpo y del alma, limitándolo. Para que el deseo primordial de Dios, ese deseo de lo absoluto, permanezca puro y no se impregne en lo relativo de los otros alimentos. Como dice Kierkegaard, siglo XIX, no absolutizar lo relativo, no relativizar lo absoluto. Palabras sabias, ¿eh? Es muy importante que entendamos que todo lo que estamos viendo es el principio, el origen al que podemos remitirnos para ser impregnados por las fuentes del pensamiento divino. El intento de Dios es despertar la libertad del humano, porque para ser libre hay que tener la posibilidad de elegir. Si no, nunca vamos a ser libres, y el amor es libre. El tema es elegir bien. Sí. Es con discernimiento. ¿Cómo le llaman? El tema es elegir bien, pero parece que hay que tener un discernimiento claro. Para eso te tenés que equivocar. ¿Eh? Para eso te tenés Sí, que sí, equivocar. ya sé, pero hay momentos porque así que- aprendés Que está bueno. qué es lo que está bien y qué es lo que querés y lo que no querés. Yo creo Si que no te sí. equivocás, Sí, siempre nos equivocamos, pero hay momentos como que uno. no, bueno, no siempre.
que no te equivocamos. Claro, Pedir el discernimiento claro me parece que es un don. generalmente nos equivocamos porque apresuramos, o bueno, por lo que sea, porque por conocimiento, por ignorancia, Por el condicionamiento. sí, ¿no? por condicionamiento. Sí. Ignorancia, sí. Hay muchas cosas que tenemos adentro, por eso, Sí, no vemos a veces claro. el silencio es fundamental. Sí, por el escucha, Exactamente. la escucha. Lo que, ¿Cómo empieza? claro, por eso yo El pensaba en del la amor, escucha. escucha Israel. Claro, no está esa escucha, entonces, bueno, Claro. hay confusión. quizás. Y ese recuerdo que tiene 3.500 años, Shema Israel, que lo rezan todos los días los judíos, Shema Israel, Adonai Elohim, Echad, el Señor, tu Dios es uno. Esa escucha, se me hizo un blanco, perdón. Ya veo eso. Esa escucha es el principio del amor. Es decir, uno ofrece la escucha vaciándose para que el otro pueda decirle a uno su mundo, pueda darle su mundo, su pensamiento, sus sentimientos, ¿no es cierto? A ver. Vamos a tratar de seguir. Adonai, no, este es el quinto parágrafo abajo. Adonai Elohim dice, no es bueno que el humano esté solo. Le haré una ayuda que le corresponda. Adonai Elohim forma del humus todo animal del campo y todo pájaro del cielo. Lo lleva hasta el humano para ver qué le exclamará. Todo lo que el humano clama a cada alma viviente es su nombre. El humano clama nombres a todo el ganado, a todo pájaro del cielo y a todo animal del campo, mas para él no encuentra una ayuda que le corresponda. ¿Qué quiere decir con eso? Sí. Debe venir la mujer. ¿Eh? No, todavía no empezó la mujer. No. Por ahora es el animal. Bueno, hasta ahora el humano se ha desarrollado en el amor a su creador, Sí. solo tiene ojos para Dios, porque no conoce a nadie, por lo menos. Era mejor. Nadie humano, pero los Recién- animales. Claro, pone el amor donde pueda. Un paraíso y un mundo para cada uno. ¿Te imaginas lo que Claro. sería por Dios? Estaría creando todo esto. No conoce a nadie humano, pero tiene amor por A los ver, animales. Ah, está interesante lo que ella dice, porque ¿Qué dijo? esa es la correspondencia que está hablando acá. Claro, por eso. Perdón, ¿qué dijiste? No te No, ¿cómo es que dijiste? No, que no conoce a nadie humano, digamos, Ah. que reclama que conoce, o sea, todos tienen pareja, todos los animales, y las aves, pero él no tiene nadie que le corresponda, está solo. No. Jerárquicamente es más porque él nombra también. Sí, más claro, todo esto. claro. No Es sé, decir, no solamente sirve al jardín, sino que sirve al animal para humanizarlo. Claro, dice, el humano Al clama ponerle el nombres nombre a todo el lo ganado, humaniza. a ¿Me todo explico? pájaro del cielo y a todo animal del campo. Más para él no encuentra una ayuda que le Exacto. corresponda. Pero la propuesta divina era que lo superior sirva a lo inferior. Y acá hay una pequeña falla porque Adán no encuentra una ayuda que le corresponda, un par. Es decir, porque Dios al poner nombre lo que le propone a Adán es, para poner el nombre tiene que vivir en intimidad amorosa con cada animal, de relación, para saberle, porque el nombre indica Tu vocación. su vocación, exactamente, y no solamente su vocación, porque escribiendo esto pensé que su vocación es, ahora podemos saber mucho mejor, que cada animal, cada elemento de la naturaleza tiene su función específica dentro de todo el mundo natural, ¿no es cierto? O sea, ese es el nombre y que ahora se descubrió recién ahora, eso, que todo, digamos, todo elemento animal cumple una función concreta, y yo creo que eso hace específicamente el nombre, que recién lo sabemos en este siglo. Pero una cosa, si no encontraba Adán una ayuda que le corresponda, quiere decir que esos primeros Adanes eran
No había Primero mujer. no, este es Adán, uno, es un hombre. No era Este es uno. Dale uno. Adán es un arquetipo. Pero No es, es una persona que se... No hay varios. hay no, hay uno solo. El arquetipo es Solamente uno. porque es arquetipo. Exactamente. Sí, Adán no es válido. Hay que pensar arquetípicamente. Hay que darlo. Si no tenía Estamos acompañado. acostumbrados, ¿viste? Espera, para que yo quiero salir. Bueno, está bien. ¿Pero qué no? Bueno, sigamos. Te- Sí, ¿sabes qué? No, que hay A un ver, solo Adán. a ver. Hay un solo- ¿Por qué vos decís Pero ese que- arquetipo que era el arquetipo del hombre macho. No, No humano. había Humano. Hasta ese momento Pero macho Adán no es existe. hombre y mujer al mismo Adán quiere decir tiempo. humano. Claro, el macho no. Era No encontraba humano, de otro, si había varios Era humanos. andrógino. No había. No había varios humanos. ¿Vos leíste de eso? Adán solamente estaba. Una cosa es lo que nosotros después nos leemos, vemos, qué sé yo, y otra cosa es lo que está en texto concreto. ¿Cuándo había tantos humanos? Y el texto, acá estamos hablando del principio, Que para él no encuentra principio. ayuda que le corresponda. o sea, Espera, vamos, se desarma mucho la cosa. Quizás pueda decir algo. Sí, por ¿No? supuesto. Pero ¿cómo no? A mí me parece, creo que en este parágrafo, Dios le propone al hombre que haga lo mismo que hace él. Por supuesto, sí. Es decir, que Totalmente. encuentra su imagen en algo que le es inferior. Exactamente. Que Dios se entrega totalmente a ese ser humano que le es muy inferior. Entonces le propone a Adán que haga eso con los animales. Y Que son Adán inferiores. falló. No hizo lo que hizo Dios, no encontró. Dios encontró en el hombre a su igual. ¿Comprenden? Sí, sí. Bueno, Pero que fuera superior, pero Adán no. No sé si... sí, incluso yo ahora lo digo. Eso, o sea, que No, está- no, está bien. Perdón, pero está si no clarísimo. hubiera pasado eso, no hubiera aparecido la mujer. Entonces, Ahora vamos a llegar. Espera, tranquilo. No, no, que. Adán hubiera seguido siendo el humano total, claro, por El eso. rey absoluto. varón y mujer. Andrógino. Andrógino, sí. Ah, bueno. El primer Adán era andrógino. Exacto. Sí, ahora Que todavía es humano, andrógino que es acá. varón. Claro. Todavía es andrógino. Dios que escuchen porque hasta ahora el humano se ha desarrollado en el amor de su creador y solo tiene ojos para Dios. Dios, que siempre actúa por etapas, ahora busca en el hombre el amor dirigido a otro que no sea él mismo. No quiere que el amor esté solamente vuelto hacia él, sino que quiere que ese amor sea irradiado hacia las criaturas. Ay, qué lindo. ¿Me explico? Nos está enseñando el amor universal. Que son inferiores Claro, en jerarquía. que es el inferior. El amor, sí, exacto. Hazlo debajo. Sigo. Es importante subrayar que las palabras del Señor, no es bueno que el hombre esté solo, no están directamente relacionadas con la mujer, que es como, hay una película incluso, muy buena, de Almodóvar, que se llama, creo que se llama No es bueno que el hombre esté solo. La ayuda que le corresponde, que Dios crea para el humano, son los animales, es decir, seres vivientes inferiores a él. Y esta ayuda va a ser nombrar a cada animal que Dios le presenta. Nombrar al animal es darle su vocación, su lugar y su contribución al equilibrio ecológico. Es decir, que para el pensamiento divino primordial, la ayuda para el hombre, a fin de tener una mutua correspondencia, es asimétrica. Lo superior debe servir a lo inferior, para que lo inferior crezca. Este servicio es ayuda para el inferior y es ayuda para el hombre en su camino hacia la semejanza, para su imagen de Dios, para su semejanza. Porque Dios sirve al inferior, que es el hombre. Dios ayuda al humano a crecer en la relación con el desemejante, en el conocimiento profundo e íntimo de nombrarlo. Con esta acción, el Señor Dios da al hombre su lugar. Ese es el lugar del hombre. Ya que hasta ahora había nombrado las criaturas que creó y al mismo tiempo lo hace crecer en la semejanza con él, amando al desemejante. Monseigneur Jean dice que al nombrar a los animales, el humano le transmite algo de su aliento divino que tiene Adán, que se sopló el espíritu, algo del soplo divino recibido de su creador, comenzando así la tarea de humanización.
El hombre nombra entonces a los animales obedeciendo a la propuesta divina, pero como indican las últimas palabras del parágrafo, el humano no encuentra una ayuda que le corresponda. El humano entra en relación con los animales, penetra con su mirada el interior de cada criatura captando su esencia, su dinamismo, su originalidad, pero no se inclina para establecer la correspondencia de amor, para servirlo y alzarlo a la dignidad humana. Los ama como un amo, con un amor condescendiente, pero se niega a ser su esposo, se niega a la semejanza por la abnegación divina. ¿Pero eso está bien o mal? ¿Eso está bien o mal? No, no está ni bien ni mal, porque todavía no hay caída, pero es un preludio de la caída. Pero él no puede amar como Dios nos ama a nosotros, ¿no? Bueno, él recibió el amor de Dios. Claro, pero con las criaturas él no puede. Ahí es, digamos, eso que se habla de la falla que dijo Claro. Sí, por eso es el preludio de la caída, pero no es la caída todavía. No puede amar a las criaturas. A lo que es inferior a él. Es lo que ¿Hubiese tenido que hacer eso? Sí. ¿Hace? Amarlo, porque después venía Eva igual, pero lo importante es que este primer hombre no pudo completar el amor del servicio sobre el inferior con un amor casi absoluto como es el de Dios. Como Dios quería. Exactamente. Entonces hubiesen sido los animales, en ese caso, si él le hubiese hecho eso que Dios le pidió, o sea, hubiesen sido igual que nosotros, los animales. Que vos ames al inferior no quiere decir que ese inferior es igual a vos. Es decir, lo que quiere decir es que ese amor es tan potente y tan rico que lo hace crecer y lo humaniza, pero permanece en su persona. El animal no tiene una persona única, tiene una persona según su especie, digamos, ¿no? Pero tiene individualidades, cada animal es distinto. Su carácter, sus formas de actuar, etc. ¿Sigo? Sí. Adonai Elohim hace caer un torpor sobre el humano y duerme. Toma uno de sus costados y cierra la carne por detrás. Pásalo, Fernando. Ahí está. Construye a la mujer con el costado tomado del humano. La lleva hacia el humano, se la muestra. Y al humano dice, esta vez sí, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. A ella se llamará Isha, que es varona o mujer, pues de Ish, varón, esta es tomada. Pero acá hay un detalle importante que la dice, construye a la mujer con el costado tomado del humano. En general, yo lo que había escuchado es del hombre, no del humano, es distinto. No, es del humano. Si no, pero acá dice del hombre. No, de Adán. Sí, pero del humano no es lo mismo, porque Adán era andrógino. Sí, y ella no es lo mismo del hombre que del humano. No, bueno, yo a veces digo hombre. Bueno, el hombre en general. Pero, es decir, el humano, si ella nace del costado de Adán, no está formada por la tierra, por ejemplo, como Adán, claro. Pero ella es una parte de Adán que Dios separa. O sea que tiene todas las condiciones humanas exactamente igual que Adán. ¿Ok? Monseñor Jan dice que el olvido es el sueño de la memoria y del espíritu. El humano exaltado por Dios desde el humus, habiéndose elevado hacia Dios, siendo rey de la creación, se olvida de sus orígenes, se olvida de que fue creado del humus, que es la misma materia de la creación de los animales. El hombre tiene un conocimiento de relación, porque su origen también es la tierra como la de los animales. ¿Me explico? El sueño de Adán no es la muerte, porque esta será consecuencia del pecado. Dios duerme a Adán y este sueño es considerado de Shayak un sueño místico, un sueño profético. Dios construye a Eva con sus manos tal como lo hizo con el humano, pero el material de esa construcción no va a ser el polvo del humus, sino el costado de Adán, la mitad.
Esta separación del humano andrógino en hombre y mujer no es un movimiento de Dios para elevar a la criatura a un mayor grado de perfección. Es más bien el preludio de la caída. Pero ya hay un corderito ahí abajo. Hay un corderito ahí abajo. Sí. Le agregan cosas, lo que me costó a mí conseguir estas imágenes, porque le agregan, no había tierra y ponen plantas, iconos, pero bueno, conseguí lo más despojado posible. A ver, me parece también interesante a ver que Adán, digamos, el humano, es modelado. Sí. Y Eva es construida. Sí. Hay una Totalmente. diferencia entre los dos gestos de Dios. Sí, es verdad. Pareciera que Adán necesita, es como esta cosa de que se divide eso uno que era, parece que se cumpliese de alguna manera el deseo de Adán. Dios también no necesitaba eso, es el hombre que no lo alcanzó. Sí, sí. Entonces la nombra, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Una lectura contemporánea nos podría indicar, que fue lo que me pasó a mí cuando lo vi por primera vez y durante tiempo. Es como que acá, con la cosa psicologista que tenía y un poco tengo en la cabeza también, es como que acá Adán está diciendo que la ama porque es una lectura narcisista, porque es el amor a sí mismo proyectado en el otro. Claro. Y es una lectura bastante posible, no posible para esto, sino que se puede entender que se interprete de esa manera. Pero porque Eva es una igual, ya no se trata de una relación asimétrica como con los animales. Y esto se confirma porque nombra inmediatamente a la mujer como otra, y eso es interesante. La nombra varona, porque es tomada del varón. Es decir, ahí ya no puede haber esa proyección del amor a sí mismo, porque ella la ve como otra. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo el pensamiento de Monseñor Jean, esta sería una segunda prueba para Adán. La primera era no comer del árbol. Es una prueba pasiva. Pero la segunda es la creación de Eva. Aquí Dios le propone una relación con un par para enriquecer el amor de Dios con el amor de un semejante. Y este es el principio de la segunda parte de la ley del amor. Amar al prójimo como a ti mismo. Es el aprendizaje del amor correspondido, el amor consubstancial, a imagen de la Trinidad. Porque Dios son tres personas y un solo Dios. Es el amor consubstancial. Distintas personas y una sola naturaleza. Acá se completa la mirada trinitaria de la imagen de Dios, porque acá hay, es decir, una única naturaleza de dos personas, pero dos personas. ¿Me explico? Es el aprendizaje del amor correspondido. Ante la presencia de la mujer, Adán primero reacciona, esto es interesante, como padre-madre. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Como padre. Luego, en una segunda palabra, la nombra como hermana. La nombra Isha porque es igual a él. Como una hermana. Y aquí, en el comienzo de este parágrafo, dice una tercera palabra que es como un mandamiento. Es donde anuncia el matrimonio. La ve como una esposa. Posible. Por eso el humano dice, deja a su padre y a su madre, se adhiere a su mujer, es un mandamiento que dice Adán, son una carne única. El hombre, el humano, deja a su padre y a su madre, se adhiere a su mujer y son una carne única. Los dos, último texto, el humano y su mujer están desnudos, no sienten vergüenza. Adán anuncia proféticamente entonces como un mandamiento primordial las relaciones esenciales de toda comunidad humana.
que contiene dos movimientos, separación y unión. Por eso el humano deja a su padre y a su madre, separación, se adhiere a su mujer y son una carne única, que es unión. Es curioso que Adán hable de padre y madre. ¿Cómo? Es curioso que Adán hable de padre y Sí, madre. claro, pues todavía tenía la memoria, de que tenía los dos hechos en sí mismo. Esta ley contiene, Y ahí teóricamente dejaría de tener los dos sexos. cada uno tiene el suyo. Bueno, y separado. Esta ley contiene dos movimientos, el divorcio con los padres y las bodas con la mujer. Los seres humanos hacemos en este momento, en este tiempo, la mayoría, lo contrario. Mantenemos el casamiento y la dependencia de nuestros padres y nos divorciamos de la mujer. De todas maneras, creo que no sé, me parece que es importante, porque acá está la voluntad de Dios y acá estamos la voluntad de los hombres, que hacemos lo que podemos. Estamos intentando, digamos, en la iglesia hacer un paraíso, porque la iglesia debería ser un paraíso, que indica la oración, pero el trabajo profundo de la comunidad es tratar de hacer un paraíso posible. Qué bueno, muy bien. ¿Mm?